Amen. Sí pueden ver mi portada, sí, espero que puedan ver la portada. Allí. Aleluya. Sí, Gracias, ok. Padre. Amén. Ok, entonces vamos a comenzar con Colosenses. Iniciamos con Colosenses capítulo 1, ¿sí? Dice así: el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, o sea, entre nosotros los gentiles, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. O sea que esto es para todo el mundo, esto es para toda la humanidad. Con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas, con el poder que actúa en mí. Estas son palabras de Pablo a los colosenses. Y esta tarde quiero hablar pues de cómo Pablo nos dio una revelación acerca como quien dice, del reinado en el cual vivimos. Porque el reino ha llegado y cuando se presentó Cristo llegó ese reino. Pero vamos a ver qué es ese reino, cómo se ve, cómo en estos breve enseñanzas, sí quiero llegar a conocer pues parte de este reino, ¿sí? Pero quiero que usted sepa que esto era algo que estaba oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora se nos ha sido manifiesto a todo el mundo, específicamente a sus santos para dar a conocer. Los santos tienen que dar a conocer este misterio y esta revelación de este nuevo pacto. Gálatas 4:1 dice así: pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando llegó o cuando se cumplió el tiempo señalado, o sea, los tiempos de Dios son exactos y perfectos. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Usted y yo no estábamos sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, aquí hubo una adopción para los que estaban sujetos a la ley. Usted y yo no estábamos sujetos a la ley. Nosotros no fuimos adoptados. Usted y yo fuimos engendrados por el Espíritu Santo con una nueva vida, con un nuevo espíritu dentro de nosotros. Nosotros somos hijos legítimos de Dios. Y cuando ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Ahora se les está hablando a los que fueron adoptados. A los que fueron adoptados, Dios a ellos mismos también les envió en sus corazones el espíritu de su Hijo. El mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el espíritu que ahora reside no solamente en el tiempo de los judíos que estaban ellos en ese tiempo, sino ahora sobre todos, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. En este reino, nosotros en este nuevo pacto, en la victoria que Él nos dio su herencia. Y la herencia más grande que traemos es a Jesús. La herencia más grande que traemos es el Espíritu Santo. Estamos completos en Él, completamente completos en Él. La obra fue una obra maestra de Cristo, perfecta en toda su perfección. Ahora entramos
Y vamos a ver una distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a ver una distinción de cómo reconciliamos las palabras que hablaba Jesucristo bajo un antiguo pacto y bajo un nuevo pacto. Hay ciertas cosas que decía Jesucristo que pertenecían a un antiguo pacto, pero luego decía otras cosas que decían y hablaban de este nuevo pacto. Y tenemos que reconciliar las cosas, los débitos y los créditos, poniendo todo en esa cruz. Y la cruz es la que te da y te enseña qué es lo que estaba en un antiguo pacto y qué es lo que está en el nuevo pacto. Porque después de esa posición, el Padre pudo enviar al Espíritu Santo, que fue lo que inició una nueva iglesia, un nuevo cuerpo de Cristo que antes no existía antes. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, ahora estamos bajo su reino. Antes no estaban bajo su reino, pero ahora estamos bajo su reino. Y esto es lo que dice Cristo. Mi reino no es un reino terrenal, sino si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús está hablando con Pilato y le está diciendo, yo no vine aquí para derribar a Herodes o para quitar el imperio romano. Yo ya traigo mi reino. Y mi reino no es terrenal. No está más hablando de los cinco sentidos. Mi reino va mucho más allá. Y Pilato quedó con temor cuando escuchó hablar a Jesús. Y lo quería liberar, pero él no tenía ese derecho. Aún Jesucristo le dijo, tú no puedes hacer nada si mi Padre no te da el derecho, el permiso. Entonces ellos tenían una mente carnal por la religión y emociones encontradas hacia un reino dictatorial por parte de Tiberio César a través de impuestos corruptos, ofensas a sus costumbres e insultos a su autonomía. No es un escenario óptimo para usar la palabra reino. O sea, esto no es algo positivo que estamos viendo. Cuando Cristo dijo, mi reino ha llegado, nos comenzamos a pensar de un reinado terrenal y así lo tratamos de explicar como si es un reinado terrenal. Él te lo dice, esto no es un reino terrenal. Entonces Jesús usó la palabra reino en repetidas ocasiones, pero cuando él se refiere a su reino, no se refiere a un reino que nosotros conocemos. Es más, yo no entiendo cómo para un reino por el motivo de que yo vivo en un país donde yo no estoy reinado con un rey. Yo no vivo bajo una autoridad de un reinado. Yo vivo en un país donde somos libres, en un país democrático, donde aquí cada quien pues tiene la libertad de que si no quiero hacer lo que lleva el patrón de todo lo que se está haciendo, yo puedo cambiar y cambiar la imagen y hacer y hablar y decir lo que yo quiera porque estoy en un país donde hay esa libertad. En ciertos reinos no hay libertad. Y hay cosas que yo no entiendo de esos reinos, pero mi enfoque no está en el reino terrenal. Mi enfoque está en este reino que traía Jesús. ¿Cuál es ese reino? ¿Cuál es el operativo? Sí, de qué se trata, qué vino a hacer Jesús. Y dice Jesús, primeramente busquen mi reino, dijo. Primeramente busquen mi reino y todo lo demás será añadido. Pero primeramente busquen mi reino. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. El reino de Dios está cerca, dijo Juan el Bautista. Y el reino de Dios y el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Pronunció que lo que Juan el Bautista estaba viendo ya se había presentado. Ahora ya era una realidad. Ya Jesús se había presentado. Sí, por eso es que ahora cuando tú lees el antiguo pacto y el nuevo pacto, mira, yo te digo, Jesús se presentó. Sí, la ley decía esto, pero Jesús se presentó. Sí, Moisés dijo esto, Abraham dijo eso, David dijo eso, Salomón dijo esto, pero Jesús se presentó. Sus profetas tuvieron su tiempo, la ley tuvo su tiempo, pero Jesús se presentó. Si buscas en una concordancia,
lo que es un reino, o lo buscas en un diccionario, no es una palabra menor, se menciona muchas veces en el Apocalipsis. Es entonces cuando es necesario considerar qué reino es todo lo que tiene que ver con un rey. El mismo ejerce un señorío. Y para que el rey ejerza señorío sobre algo o alguien, es algo o alguien debe estar dentro de sus tierras, dentro de los confines o los contornos de su jurisdicción. Pero en este país yo no conozco nada de eso porque yo estoy en un país donde yo viajo por todas partes del país sin pedirle permiso a nadie. No tengo que, yo no tengo que presentar pasaporte aquí en los Estados Unidos. Yo ando libremente y solamente pues eh, traemos una identificación para saber quiénes somos. Volviendo al reino de un antiguo pacto, así se miraba este reino. Pilato era carnal de lo natural, de sus cinco sentidos. Tenía el alma anclada a los asuntos humanos y no en las cosas celestiales. Tal como le sucedió a Pedro cuando quiso convencer a Jesús de no beber del vaso que Dios había planeado desde tiempos eternos. Para ponerlo suave, ¿no? Yo digo ignorante Pedro porque eso es suave a comparación a lo que le dijo Jesucristo. Jesucristo le dijo esto, que detrás de él estaba la serpiente antigua, Satanás, desviando sus pensamientos de Cristo, tratando de ser otra cosa que no era la voluntad de Dios. Y Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No le digo como le dije yo, ignorante Pedro, le digo, apártate de mí, Satanás. No sé qué palabras te puedas conjurar que hablen mal de la gente, eh, palabras profanas que gente usa, pero no hay nada más profundo y más pesado. Jesucristo mismo le haya dicho a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no estaba viendo este reino, sino que se estaba dejando de llevar por sus cinco sentidos de un antiguo pacto y de una ley que los estaba aplastando, una ley que tenía control sobre de ellos. Jesús no vino a destronar a Herodes, no vino a destruir el imperio romano, no denunció los excesos de las dictaduras. En su paso, Jesús denunciaba solo todo aquello que intentaba invadir la palabra de Dios. O sea, ¿a qué vino Jesús? ¿A denunciar o a poner un cierre o poner un término a la ley? Y dice que él tomó la ley y la anuló y la crucificó en la cruz juntamente con él. Pero lo denunciaba a través de las enseñanzas correctas para dar a conocer una nueva ley. Mas yo os digo, decía él, sí, yo sé que la ley de ustedes dice esa, era la ley de ellos, no era la ley que Jesucristo traía. Jesucristo traía una nueva ley. Y por eso es que él decía, mas yo os digo, declaró Jesús en más de una ocasión que hacía contraste con todo lo que sabía o se interpretaba de la ley. Es un contraste. No es la ley y no es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, no se mezclan. No es la ley y la ley del Espíritu, no se mezclan. Es un contraste que vino a ser Jesucristo. Entonces, ahí podemos, ¿cómo se cuadrar todo? Se puede balancear todo. Podemos llegar a una reconciliación de lo que dice la Biblia, donde a veces parece ser que se contradice, pero realmente no, porque ahora estamos viendo la claridad de este misterio que había sido oculto para ellos en la obra y perfecta, en esta obra maestra y perfecta de Jesús, en su cruz, en la muerte y en la resurrección y el Padre haber enviado el Espíritu Santo. La gente que rodeaba a Cristo en Mateo 6
Eh, el Pilato que lo interrogó en Juan 19:10 y aún el Pedro que intentó convencer a Jesús de no pasar por el Calvario en Mateo 16:22, tenían algo en común. No vieron en ese momento a Cristo, porque solo podían ver el velo. Y a Jesús, el empaque temporal del Salvador, nomás lo podían ver a través de sus cinco sentidos, lo que estaban viendo enfrente de ellos mismos. Es como cuando el ciego estaba gritándole a Jesús y Jesús se presentó y se pone enfrente de él porque estaba clamando por Jesús y Jesús va y se pone enfrente de él y le pregunta que sí, qué es lo que él desea que le haga. Obvio, digo yo, obvio, está ciego. ¿Por qué le preguntas que sí, qué es lo que quiere? Obvio te va a decir que quiere ver. O sea, ¿quién es el ciego aquí? O Jesús o el ciego. Pero lo que no miraba el ciego, porque estaba ciego, así como muchos de nosotros hemos estado en ese mismo ámbito, teniendo el Dios de todo el universo, el poder de los poderes, estaba tan ciego que no podía ver quién estaba enfrente de él. Estamos nosotros tan ciegos que no podíamos ver quién estaba enfrente de nosotros. Este hombre le podía haber pedido todo el reino y Jesucristo se lo hubiera dado. Le pudiera haber pedido su gloria y Jesucristo se la hubiera dado. Le pudiera haber pedido su nombre y Jesucristo se lo hubiera dado. Le pudiera haber pedido sentarse a la derecha del Padre y Jesucristo se lo hubiera dado. Pero lo único que pudo pedir, porque estaba en lo temporal y en lo carnal, dijo, quiero ver. Bajo una religión y bajo un antiguo pacto, seguimos con nuestra vista muy corta, demasiada corta. Pero gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios que Cristo se presentó. Y no solamente le dijo, puedes ver, sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. Imagínate. Era más fácil decirle, puedes ver, porque nadie más le podía haber dicho, tus pecados te son perdonados. Nadie. Allí es donde debiera empezar el ciego. Perdóname todos mis pecados. Pero no tenía la vista para poder pedir las cosas que estaban ocultas en un antiguo pacto. Entonces ellos veían en lo terrenal a Jesús desde criterios humanos. Solo pensaron en Jesús de una forma natural. Y por eso es que los discípulos decían, ¿y cuándo vas a destruir a Roma? Aún Jesucristo muere y resucita a los muertos y todavía están pensando, ya resucitaste, ahora sí vas a destruir este imperio, ahora sí vas a establecer tu reino, ahora sí. Hasta eso fue lo que le preguntaron cuando ya estaba a punto de partida y Jesús quería compartirles tantas cosas antes de irse y ellos preguntando que si, ¿cuándo iba a tomar control, iba a establecer su reino? Y no sabían que el reino ya había llegado y que el reino ya había sido establecido. Es que jamás el reino fue un qué o en un dónde, sino que el reino fue y es un quién, una persona. Y ese pronombre apunta a una sola persona y es Jesucristo. Estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, somos su reino. Traemos su reino. Tú tienes una embajada en tu casa del reino de Dios. Es más, tú eres la embajada del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres el reino. Hemos sido trasladados de las tinieblas. Estamos en el reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino
de la luz. Estamos en su reino porque Dios nos posicionó ahí, nos posicionó en lugares celestiales juntamente con Él, lo que significa que ya no buscamos el reino. Escúchame, busca primero el reino de Dios. Antiguo pacto. Está hablando Jesucristo a judíos de ese tiempo, pero ahora nosotros traemos el reino, de acuerdo a 2 Corintios 5:17. Tú eres el reino de Dios. Tú eres el lugar santísimo de Dios. Tú eres la ciudad santa de Dios. Lo que significa es que ya no buscamos el reino. ¿Cómo vas a buscar el reino si tú eres? Sino que ahora disfrutamos el traslado que por gracia se llevó a cabo. ¿Escuchaste? Fue por gracia. Eso es un don inmerecido. Esto es algo que se te dio por voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él te ama a lo máximo, a lo máximo. No hay contradicción en lo que Jesús dice. Tenemos que reconciliar un antiguo pacto y un nuevo pacto. Tenemos que ver las palabras de Jesús cuando habla en un antiguo pacto y dice ciertas cosas para el judío de ese entonces que estaban bajo la ley, verso a lo que nos corresponde ahora a nosotros que somos hijos, hijos legítimos nacidos del Espíritu Santo. Lo que Jesús dijo es cierto, pero hay que entender que nuestro Salvador nació bajo la ley, pero de un término. Él vino a dar un cumplimiento, un cierre a esa ley. Y Gálatas 4:4 lo explica, pero todo lo que dijo a través de sus enseñanzas tiene que ser filtrado desde la realidad del grito, de la independencia, de esa cruz. Lo que hizo en Golgota, lo que hizo clavado, haciéndose maldición, haciéndose pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y por qué todo lo que Jesús dijo antes de la cruz tiene que ser filtrado desde la realidad de la sagrada palabras que Él dijo, consumado es? ¿Sabes que Él dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo y lo cumplió? Si Él dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo, Él no te va a mentir. Él no está diciendo un día o espérate un poco y vas a ver que voy a destronar al diablo, voy a destronar a todos los principados. Ya lo hizo. En la cruz expuso todo eso. Tomó toda la maldad del mundo, tomó todo el pecado del mundo, se hizo pecado y maldición por el mundo, para que nosotros fuésemos hechos libres, libres de todo pecado, de toda culpabilidad, de toda ley, libres completamente en ese sacrificio perfecto, excelente, aceptado no solamente por el Padre, sino aceptado por la demanda de la justicia, aceptado por la demanda del pecado, aceptada para que el diablo fuera destronado y ya no fueran más esclavos de nada, de nadie ni de nada. Tú ya no eres esclavo, tú eres libre y no solamente eres libre, eres hijo de Dios, hijo de Dios. Esa es tu posición. Te dijera tú, es la sangre que cargas, eso aquí es terrenal, es el espíritu que tú cargas, el mismo espíritu de Cristo, el mismo espíritu que resucitó a Cristo, el mismo espíritu que tiene el Padre, el mismo espíritu que tiene el Hijo, es el mismo espíritu que tienes tú y te ha unido con Él permanentemente y para siempre. Ahora, ¿por qué en la última cena Jesús habló de que tanto el vino como el pan eran sombras del nuevo pacto? En el nuevo pacto, el misterio que había estado oculto por los siglos había a ser revelado. Y esa revelación era que Cristo iba a habitar en nosotros y en Él iban a estar completos, completos. En Él ya no iban a esperar añadiduras. O sea, todo esto
Estás hablando como en un término pasado, pero esto ya ocurrió, esto ya está en efecto. En él ya no iban a esperar añadiduras, mal llamadas bendiciones que les llamamos ahora, porque en él iban a ser bendecidos con toda bendición espiritual. Todo eso estaba viendo Jesús en su reino, que él estaba, cuando llegó, comenzó a establecer, todo esto lo comenzó a establecer en este nuevo pacto. Se presentó Jesús y estaba dando un cierre, estaba dando un cumplimiento a un antiguo pacto para presentarnos un nuevo pacto. Y el nuevo pacto no inicia con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque te dice que es el Nuevo Testamento. Ahí es el intermitente. Pero el nuevo pacto comenzó en Hechos capítulo 2, cuando todo el mundo recibió el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Inició el nuevo pacto para todos, un nuevo pacto, ya no estaban bajo ley, ya no era solamente para el judío, ahora esta nueva ley del Espíritu es para todo el mundo, porque juntamente con Cristo, en ellos todo lo demás también iba a ser añadido, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido, que es el todo, toda su herencia, todo, todo, sin reservas, totalmente repletos, perfectamente completos en Él. Ahora Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo te vas a poner tú ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad? Porque ahora no estás bajo una ley, estás bajo un espíritu. Ahora no estás bajo una esclavitud, ahora eres libre en Él, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces tú te presentas a Dios aprobado. ¿Por qué? Porque Él te aprobó. Él te dio su sello. Traes el sello del Espíritu Santo. Él te santificó, Él te redimió, te justificó. Estás completo en Él. Y es, y es una urgencia entender que Dios quiere que renovemos nuestro entendimiento, que te salgas de tus cinco sentidos y comiences a ver las cosas en el Espíritu, para desarrollar competencia en este nuevo pacto y trazar bien las sombras de la realidad y hablar la palabra, hablar a Cristo, hablar de este nuevo reino, hablar de nuestra realidad en el Espíritu. Deja de buscar el reino, te lo vuelvo a repetir, deja de buscar el reino. Tienes que comenzar a empezar a funcionar desde el reino al que ya fuiste trasladado, porque tú ya eres ese reino. Tú fuiste puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo. Se te dio un espíritu nuevo dentro de ti. Los- Te lo explico de esta manera. Los reyes tenían un cetro y el cetro era un símbolo de autoridad y poder. No solo era un signo de derecho a gobernar, también era una herramienta para administrar justicia y emitir decretos. En definitiva, legitimaba al rey y era un medio a través del cual se tomaban decisiones. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos agentes de expresión de su vida, de su amor, de su paz. Somos sus embajadores, representantes del cielo mismo, del reino mismo. No es un lugar, te lo vuelvo a decir, el cielo no es un lugar, el reino no es un lugar, es una persona. Entiéndeme, es una persona. Tú no vas, cuando te muera, tú no vas a ir a algún lugar, tú ya estás en ese lugar. Tú no tienes que esperar la segunda venida de Cristo, tú ya estás en el lugar santísimo, tú eres ese lugar santísimo. Tú no vas a ir a ver qué mansión tiene Dios preparada para ti. Tú eres esa mansión. Tú eres el cielo, tú eres la mansión celestial. Tú eres el cielo abierto para Dios.
Nosotros somos el cetro de su justicia. Somos su reino. Entiende, no hay una posición más elevada de la cual Cristo y Dios nos han puesto. Nos unieron con Él, juntos para nunca separarnos de ellos. Nunca. Uno en Él. Esa es la herencia que tenemos en Cristo. Entonces renovemos el entendimiento para funcionar desde su espíritu. Solo la mente del Rey gobierna. Damos testimonio de Él. Hay un espíritu real en nosotros. Siendo esa nuestra realidad, ¿acaso no nos urge renovar la mente en dirección a las abundancias de su gracia, que es gracia sobre gracia? Que nosotros ahora somos la justicia de Dios, justicia para que Cristo reine a través de nosotros. Usted ya es, usted ya está, usted ya ha llegado. Que Cristo regresa otra vez, que Cristo en esto, que el mundo se va a acabar y todo. Hey, yo estoy bajo otro reino. Yo no estoy con la economía de aquí, de este planeta. Yo estoy bajo una economía diferente. Yo no estoy viendo las cosas terrenales, yo tengo mi mirada puesta en las cosas celestiales. Yo soy un ser eterno, tú eres un ser eterno, tú ya no estás aquí, como te dijera, un día estás y otro día no estás. No, no, no. Estamos permanente. Tú eres para siempre. Tu eternidad ya comenzó. Entonces, cuando muramos, estamos en la presencia de Dios porque seguimos en la presencia de Dios. Tú ya estás en la presencia de Dios. Y cuando mueras, sigues estando en esa presencia. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo te vas a sentir? Bueno, vas a experimentar algo más porque te vas a salir de un cuerpo adámico y y se te va a dar un cuerpo celestial de Cristo, del reino. Por eso es que a veces no podemos entender muchas cosas porque estamos honestamente incapacitados a todo lo que el Espíritu tiene para nosotros. Pero estamos bajo mejores promesas, o sea, estamos bajo mejores promesas, no promesas que van a venir, sino estamos ya en esas promesas, ya estás viviendo tú en esas promesas. Y bajo un mejor pacto, ese pacto ya se actualizó, ya estamos en ese pacto. No estamos esperando un pacto aún nuevo o mejor de lo que va a venir. Ya tienes lo mejor ya llegó, se presentó Cristo. Tú ya estás en lo mejor, ya estás, ya estás. Y cuando decimos que lo mejor va a venir, pues lo mejor ya llegó. Pero lo que falta es que tú te deshagas de esto de Adán para que nos vistamos completamente del Espíritu. Pero en Cristo ya estamos. Primera de Juan 4:17. Esta es la confianza que tenemos para el día de juicio. Yo no sé qué confianza hay en juicio, pero si el juicio es para tu favor, todo lo que Dios hace es para tu favor. Si el juicio es para mi favor, entonces yo estoy confiado y puedo entrar con confianza. No solamente puedo entrar con confianza porque sé lo que me espera en ese juicio, sino porque cuando yo me presente ante ese juicio, dice Primera de Juan 4:17, que esta es la confianza que tenemos para el día de juicio, que así como Él es, así somos nosotros. El reino es una persona, su nombre es Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos su reino. Y el reino de Dios ya llegó, ya está establecido aquí. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos formando embajadas por todo el mundo de este reino. Y este reino, como te lo dijera, ya reina. Ya Cristo conquistó en esa cruz. Ya está hecho. Las batallas ya están peleadas. Ya no le tienes que pelear al diablo ni a sus demonios. Ya fueron derrotados. Tú ahora vives en el reino de Dios. Y si algo no está marchando bien es porque sigues en Adán. Y las cosas aquí siguen conforme a Adán. Pero tú eres un espíritu. Por eso es que Pablo decía en estas luchas, en estas cosas en las que vivimos, te lo leo. Y con esto termino. Iba a comenzar primeramente con esta escritura.
Pues con esa escritura comencé y te lo vuelvo a leer. El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos. O sea que te está hablando a ti y a mí. Y que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Ese es nuestro reino. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. ¿Cómo estamos presentando a toda la humanidad? Pues como Él la presenta, perfecta. Él no está contándole el pecado al mundo. Él vino a reconciliar al mundo consigo mismo. Nosotros somos ministros de esa reconciliación. Con este fin, dice Pablo, trabajo y lucho. Con este fin, dice Pablo, trabajo y lucho con todas mis fuerzas. O sea, hay un trabajo y hay una lucha que Pablo estaba pasando en la carne. Pero ¿cómo lo hacía? En el espíritu, con el poder que actúa en mí, en el espíritu. Estando en la carne, pero en el espíritu. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya llegó. Aleluya. Padre, te damos las gracias. Padre, gracias. Gracias te damos. Porque tú nos has hecho más que victoriosos, más que triunfantes. Tú coronaste de favores y misericordias y gracias sobre nosotros. Y es gracia sobre gracia. Tu amor que no tiene fin. Un amor incondicional que nos ha dado todas las cosas sin reserva a nosotros. Toda tu herencia es nuestra ya. Y te damos las gracias por ello en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, amén. Amén. Amén, amén.